Nosotros la responderemos al final de la presentación. Bueno, mi nombre es Víctor Hugo Caldera. Soy ingeniero mecánico eléctrico con especialidad en utilización de energía eléctrica, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente soy ingeniero de aplicación de tableros para exportación, al mercado de exportación. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué son los servoaccionamientos. Nuestra presentación se va a basar principalmente en 4 puntos, que son el concepto de servoaccionamientos, las características de los servoaccionamientos, la presentación del servomotor. Creo que ya cambió la presentación, creo que hay unos problemas aquí con la red. Bueno, les voy explicando un poco en lo que cambia la presentación. Bueno, vamos a ver conceptos de servoaccionamientos, las características, servomotor SWA de la línea BEC, así como el servoconvertidor SCA06. Primero vamos a empezar a saber qué es un servoaccionamiento. Un servoaccionamiento son sistemas electromecánicos de control de precisión, es decir, utilizamos un servoaccionamiento cuando requerimos altas dinámicas, tanto de torque como de velocidad, cuando requerimos control de precisión y un posicionamiento exacto. Dentro de la industria podemos encontrar servoaccionamientos en máquinas herramientas de control numérico, sistemas flexibles de manufactura, líneas de transporte, bandas transportadoras, mesas giratorias, así como bobinadoras y desbobinadoras. El concepto de servoaccionamiento en realidad está compuesto por 2 equipos, que son los servomotores y los servoconvertidores. Aquí en la presentación, sí, ya se actualizó. Bueno, en la línea BEC tenemos toda la línea completa de un servoaccionamiento. Tenemos el servoconvertidor SCA06, el servomotor SWA, los cables correspondientes de potencia, así como los cables de resolver, y el opcional de la resistencia de frenado en caso de que la aplicación lo requiera. Creo que hay unos problemas con las diapositivas. ¿Ya desactualizó? Sí, creo que ya está actualizado. Okay. Seguimos. El objetivo de un servoaccionamiento, el objetivo principal de estos servoaccionamientos son para aplicaciones con dinámica elevada. Cuando hablo de dinámica elevada, podemos hablar de dinámica de torque o dinámica de velocidad. En la dinámica de torque es el control rápido de la corriente del servomotor, lo cual influye en nuestro torque. En la dinámica de velocidad hablamos principalmente de bajas revoluciones, posicionamiento preciso, así como precisión en general de todo el equipo. Todos estos son factores decisivos para el aumento de la calidad y productividad de un sistema. El diseñador de los servoaccionamientos o de los sistemas que aplican servoaccionamientos toma en cuenta todos estos factores para hacer un proceso más productivo y eficiente. Los motores que utilizamos para los servoaccionamientos tienen que tener características específicas para la aplicación. La primera característica necesaria para la selección de estos motores está relacionada con la facilidad y la simplicidad de actuar sobre el torque de la máquina. Aquí es necesario mencionar la importancia del torque en un accionamiento electromecánico. El torque es la fuerza común entre el mundo eléctrico y el mundo mecánico. Cuando hablamos de mundo eléctrico hablamos de voltajes y corrientes, mientras que el mundo mecánico hablamos de posición y velocidad. ¿Pero qué es un servomotor? Un servomotor es un motor que puede tener su velocidad o su posición o la posición de su eje controlado. Un servomotor tiene que ser alimentado electrónicamente a través de un servoconvertidor. El servoconvertidor tiene 2 etapas, la etapa de potencia y la etapa de control, que veremos un poquito más adelante. Bien, ahora tenemos que retomar un concepto fundamental de los motores eléctricos. Todos tenemos una idea general de cómo funciona un motor eléctrico. Tenemos un estator y tenemos un rotor.
El estator está compuesto por chapas de acero tratadas térmicamente. Estas chapas están ranuradas y cuentan con bobinas. Estas bobinas, al momento de ser alimentadas por una tensión, generan un campo magnético giratorio. El campo magnético induce una corriente en el rotor, que también está compuesto de chapas de acero. En el caso del motor de inducción, en lugar de bobinas, tenemos barras de aluminio en cortocircuito que generan una corriente. Esta corriente genera nuevamente un campo magnético giratorio que trata de alcanzar el campo magnético del estator. La velocidad del rotor no alcanza la velocidad del campo magnético del estator, y a esa diferencia de velocidades es lo que conocemos como deslizamiento. Entonces, ahora los servomotores son motores similares a los motores eléctricos normales, están divididos de la misma manera, como servomotores de corriente continua, basados en proyectos de motores de corriente continua, que tienen un costo elevado, ya que requieren la fuente que transforma la corriente alterna a la corriente continua, además de que el momento de inercia de los servomotores de corriente continua es mayor. El momento de inercia es muy importante para las aplicaciones de servoaccionamientos porque influye en el análisis completo de la aplicación. Después tenemos los servomotores de corriente alterna, basados en proyectos de motores de inducción o motores asíncronos. Los servomotores de corriente alterna, si bien son baratos de fabricar, requieren un análisis que difiere un poco de los motores de inducción tradicionales. El proyecto del rotor tiene que ser analizado nuevamente. Tenemos que evaluar las pérdidas que hay en el rotor para reducirlas, además de utilizar un sensor de posicionamiento de alta resolución. Ahora llegamos al servomotor de corriente alterna sin escobillas o brushless. Estos son los tipos de servomotores que se utilizan comúnmente en la industria. Es el tipo de servomotor que utiliza BEC para su modelo SWA. Está basado en los motores síncronos. Un motor síncrono difiere de un motor de inducción, ya que la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo giratorio del estator. Esto nos brinda muchas ventajas en las aplicaciones que veremos un poquito más adelante. Bien, un servomotor de corriente alterna síncrono. Vamos a evaluar, vamos a revisar los componentes principales de este motor. El estator de un servomotor está compuesto igual que un motor de inducción. Son chapas de acero tratadas térmicamente, ranuradas. Ahora, estas ranuras presentan una característica que se llama skew. Skew quiere decir que las ranuras están en diagonal. Cuando las ranuras están en diagonal, mejoramos la eficiencia del equipo, además de que evitamos el famoso torque de circuito abierto. El torque de circuito abierto es cuando se alinea los imanes permanentes del equipo con las ranuras, lo que genera una resistencia al inicio de la rotación del rotor. Tenemos ahora los imanes permanentes. Este es el concepto fundamental de un servomotor, ya que el rotor está hecho usualmente de hierro fundido. Este hierro fundido tiene alrededor imanes permanentes de tierras raras que están compuestos en pares en su periferia. ¿Por qué utilizamos imanes de tierras raras? Los imanes de tierras raras son justificables en la aplicación de motores por sus características. Tienen alta velocidad de respuesta, alta velocidad de alto rendimiento, máxima compacticidad, digamos, el equipo es más pequeño de lo que podría ser, y una máxima confiabilidad. Los imanes de tierras raras, en el caso de BEC, utilizamos neodimio, bromo y hierro. Tienen características magnéticas muy notables. Por ejemplo, el flujo de la excitación es creado por imanes muy pequeños, lo cual nos ayuda a tener el diámetro de un rotor muy pequeño, bajando el momento de inercia y aumentando el rendimiento. ¿Por qué aumentamos el rendimiento? Porque los imanes de tierras raras no son conductores, tienen una permeabilidad muy, muy baja, muy similar a la del aire. Entonces, ellos no induce una corriente en ellos, lo cual reduce las pérdidas de Joule que solamente existen en el estator.
Estas pérdidas, al ser pocas, no es necesario que nosotros agreguemos un ventilador. Los servomotores no cuentan con un ventilador de enfriamiento. Todo el enfriamiento del equipo se realiza a través de la carcasa de aluminio. Tenemos los rodamientos para el movimiento del rotor y tenemos también el resolver, que es importante en todos los servomotores, ya que el resolver da la retroalimentación a nuestro servoconvertidor para que realice los ajustes necesarios en nuestra aplicación. ¿Cuáles son las ventajas de un servomotor síncrono? Un servomotor síncrono puede operar con factor de potencia capacitivo, puede operar con un factor de potencia capacitivo o unitario. La rotación constante del rotor, la rotación, es constante a la frecuencia de alimentación, pudiendo ser aplicados en rotaciones bajas. En el caso de un motor de inducción para rotaciones bajas, tendríamos que utilizar comúnmente transmisiones mecánicas o cajas de engranaje. El rendimiento del motor síncrono es mayor que el de un motor de inducción equivalente, además de la reducción en el momento de inercia. Bien, el control de los servomotores, como les comenté, es a través de un servoconvertidor. Los servomotores se controlan electrónicamente. Usualmente para todos los componentes síncronos brushless, se debe utilizar un tipo de servoconvertidor que estabilice el torque y garantice la rotación uniforme. Los servoconvertidores se dividen en tres principalmente, dependiendo del motor y dependiendo de las características que necesitemos. Tenemos motores con FEM trapezoidal e inversor de 6 pulsos, motor con FEM senoidal e inversor de 6 pulsos, más la estabilización de la retroalimentación del solver, y el motor con FEM senoidal e inversor senoidal, que es el caso del servoconvertidor SCA06 de Beck. Esta solución garantiza la máxima uniformidad de la rotación. Ahora tenemos que hablar un poco de los sensores de posicionamiento. Todos los servoconvertidores necesitan información de posición y de velocidad para controlar el servomotor. Esta información puede ser estimada o medida. En las aplicaciones tradicionales utilizamos resolvers o encoders. El SWA de Beck, servomotor SWA, cuenta con un resolver. Las características de un resolver: en realidad un resolver es un transformador. Es un transformador de alta frecuencia de 5 a 10 kHz, conforme a la figura que pueden ver en la presentación. Creo que sí, ya se actualizó. El funcionamiento es de la siguiente forma. Tenemos el primario del transformador en el rotor. Este primario va a inducir una amplitud de tensión en los secundarios, que se encuentran ubicados a 90 grados del primario, correspondientes a la amplitud seno y coseno de la posición. La amplitud de la tensión que obtenemos al final está relacionada directamente con la posición del rotor. Esta amplitud, esta tensión, no la podemos utilizar en su forma, digamos, original. Tenemos que acondicionarla. Para eso utilizamos un acondicionador de señales que está incluido dentro del servoconvertidor. Las ventajas de un resolver son que tienen diseño robusto, son insensibles a las vibraciones y a las altas temperaturas, y los podemos incluir en los servomotores SWA. El servoconvertidor que controla un servomotor es la parte electrónica de los servoaccionamientos. Ellos reciben la tensión de red, la alimentación principal, y proporcionan dicha energía de forma controlada al servomotor. Operan en 4 cuadrantes, controlan la corriente nominal, corriente dinámica, y proporcionan la seguridad para todo el servoaccionamiento. Un servoaccionamiento está dividido en 2 etapas, como les comentaba al principio de la presentación: en la etapa de control y en la etapa de potencia. La etapa de control está basada en mallas superpuestas. Tenemos 3 mallas principales en un servoaccionamiento, que es la malla de corriente, la malla de velocidad y la malla de posición. Cuando trabajamos, el orden de estas mallas depende de la velocidad del proceso y de la dinámica que requiere para controlar el servomotor. Si decimos que trabajamos en la malla de corriente, estamos diciendo que estamos trabajando en modo de control de torque. Trabajamos en malla de velocidad y de posición, estamos trabajando en
control de velocidad y control de posición. La etapa de potencia hace referencia a los inversores PWM trifásicos. Estos inversores reciben una señal senoidal de control de la red, la comparan con una señal triangular para producir una señal alternada de amplitud y frecuencia variable. Esta es la alimentación que recibe el servomotor y con la cual podemos controlar su funcionamiento. Bien, llegamos a un punto un poquito más complicado de los servoaccionamientos, el dimensionamiento de los mismos. El dimensionamiento de un servoaccionamiento se realiza principalmente con un análisis detallado mecánico. Nosotros ahorita estamos tocando temas un poquito más eléctricos. En el caso de un dimensionamiento preciso, necesitamos que un ingeniero mecánico haga el análisis del proceso y de lo que queremos realizar. Tenemos que el dimensionamiento correcto es necesario un amplio conocimiento de los parámetros de operación de la carga que será movida. Las características que debe tomar en cuenta el diseñador son que vamos a tener un menor consumo de potencia, la reducción de tiempos de desplazamiento, la suavidad y la estabilidad de los movimientos, así como necesitamos conocer la precisión necesaria para todo el proceso. Los servoaccionamientos se pueden instalar directamente a las cargas debido a que pueden funcionar en rotaciones bajas, pero lo más recomendable y lo usual es que se utilicen con transmisiones mecánicas. Podemos ver aquí en el diagrama que el servoaccionamiento alimenta el servomotor da una retroalimentación a través del resolver. El servomotor está conectado a una transmisión mecánica que realiza un cambio en su velocidad y ese cambio llega a la carga. Existen distintos tipos de transmisiones mecánicas. Tuvimos, de hecho, un webinar anteriormente para este tipo de transmisiones. Las más comunes, hay muchísimas, pero las más comunes pueden ser las cilíndricas de dientes rectos, los sillos convencionales, las poleas y la transmisión mecánica cónica. El momento de inercia es un concepto muy importante para los servoaccionamientos. Es necesario realizar un análisis de momentos de inercia para todo el proceso y con el análisis del momento de inercia podemos seleccionar el tipo de servomotor, el tipo de servoaccionamiento que requerimos. El momento de inercia es la resistencia que ofrece un cuerpo al cambio en su movimiento de rotación respecto a un eje dado. Entonces, es la resistencia que ofrece, digamos, el eje en el movimiento con la transmisión mecánica. La transmisión mecánica tiene un momento de inercia y la carga tiene también un momento de inercia. Esta es la fórmula general, que sería momento de inercia total es igual al momento de inercia del motor más el momento de inercia de carga referido al eje. Todo esto está dado en kilogramos metro cuadrado. En el caso que les comentaba que tengamos un servomotor con una carga y tengamos transmisiones mecánicas, el momento de inercia total es la suma del momento de inercia del motor y la suma de cada una de las transmisiones, del momento de inercia de cada una de las transmisiones mecánicas más el momento de inercia de la carga. Aquí podemos ver las transmisión 3, 2, 1 y la carga. Digamos que ya tenemos aplicado un motor de inducción en una aplicación específica y queremos sustituirlo por un servomotor. Podemos hacer esto a través de fórmulas. Necesitamos primero la velocidad a la cual está funcionando el motor. Necesitamos la potencia transformada en torque. Recuerden que les dije que el torque es la fuerza común entre el mundo eléctrico y el mundo mecánico. Bueno, aquí lo podemos ver en la ecuación. Esta ecuación de torque relaciona la potencia del mundo eléctrico con la velocidad del mundo mecánico. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Sustituir un motor de inducción de corriente alterna por un servomotor. Tenemos un motor existente de 3 HP, 60 Hz, 4 polos. Nosotros por experiencia sabemos que un motor de 60 Hz en 4 polos tiene una velocidad de 1800 revoluciones, pero podemos aplicar esta fórmula directamente y obtener la velocidad. Estamos trabajando con HPs, entonces la fórmula para obtener el torque es la potencia en HPs multiplicado por una constante
dividido por la velocidad. Tenemos que el motor está funcionando a 1800 revoluciones, está generando un torque de 11.71 Nm. Para seleccionar nuestro servomotor tenemos que ir a nuestro catálogo, el catálogo que pueden encontrar en la página de BEC para los componentes SCA06 y los servomotores SWA. En el catálogo viene cada uno de los servomotores que podemos ofrecer en distintas velocidades, 2000, 3000 o 6000 revoluciones por minuto. En el caso del ejercicio que estamos viendo, son 1800 revoluciones. Tenemos que ir a la velocidad inmediata superior, que serían 2000 revoluciones por minuto. Tenemos 11.71 Nm. Entonces seleccionamos el servomotor con 13 Nm. Y aquí el mismo catálogo nos recomienda el servoconvertidor a utilizar. Este T2 significa el voltaje al cual va a ser alimentado el servoconvertidor. En este caso, T2 significa de 200 a 230 volts en corriente alterna. Los servoconvertidores pueden ser también alimentados de manera monofásica para los voltajes de 200 a 230 con una pequeña reducción en la corriente, un derating. Ahora, digamos que tenemos una aplicación y necesitamos seleccionar un servomotor específico. Bien, tenemos que trabajar entonces con los datos de la aplicación. La fórmula general que tendríamos que usar sería el momento de inercia total es igual al momento de inercia del servomotor más el momento de inercia del reductor más el momento de inercia de la carga dividido por la relación de reducción del sistema. Es decir, momento de inercia de toda la aplicación. Como regla tenemos que considerar que el momento de inercia del reductor más el momento de inercia de la carga dividido por la relación de reducción tiene que ser menor o igual a 10 veces el momento de inercia del servomotor. Esto nos brinda estabilidad en el sistema. Los momentos de inercia del servomotor y el reductor son dados por el fabricante. Si regresamos a esta imagen del catálogo, el momento de inercia está expresado aquí, de 2.35 kilogramos metro cuadrado. Para el momento de inercia del reductor tenemos que consultar el catálogo o la hoja de datos de nuestro reductor. El segundo paso que tenemos que seguir es el torque dinámico y el torque estático. El torque dinámico se refiere a la fuerza perpendicular aplicada al eje para poner la carga en movimiento, mientras que el torque estático se refiere a la fuerza en el eje para mantener el movimiento constante. Todas estas ecuaciones, como les comentaba, se tienen que hacer a través de un ingeniero mecánico que analice la aplicación y que brinde una solución total para todo el sistema. BEC tiene disponible en su página de internet, en las herramientas de la página BEC, existe el software de dimensionamiento BEC. Tenemos el dimensionamiento de servoaccionamientos BEC a través del link que pueden ver en pantalla. De hecho, pueden ingresar y les va a aparecer una pantalla ahí un poco azul con información acerca del sistema. Actualmente el software de dimensionamiento solamente está en portugués, estamos trabajando para que esté en español, además de que estamos actualizando algunos datos con las nuevas líneas. Ahora, si gustan, pueden entrar a este software y podemos realizar un pequeño ejercicio que está aquí en la presentación. Es para una aplicación ya existente. Yo les voy a mostrar en la presentación cada una de las capturas de pantalla. Ustedes pueden seguir a través de la página de internet y llegar a la misma solución al final. Tenemos que seleccionar un servomotor para un sistema con caja de engranajes, poleas y husillos de esferas. El problema nos dice que en una máquina herramental el carro es desplazado por un husillo de esferas, más polea, más caja de engranajes, con velocidad máxima de 9 metros por minuto y con una rampa de aceleración de 0.35 segundos. Tenemos que encontrar el servoaccionamiento adecuado para accionar el sistema, recordando que la alimentación de la red es de 380 volts de corriente alterna. Lo que necesitamos ahora son los datos
de todos y cada uno de los componentes de este sistema. Necesitamos los datos de la caja de engranaje, es esta. Necesitamos los datos de la transmisión mecánica, que en este caso son poleas, y de la transmisión del husillo de esferas, además de los datos de la carga, la masa de la carga y la masa del carro que mueve la carga. Aquí tenemos la información que nos dio el proveedor. El proveedor nos tiene que dar toda esta información en su hoja de datos del equipo y nosotros la aplicamos para seleccionar nuestro servomotor. Tenemos la relación de reducción de la caja de engranajes, la inercia, el momento de inercia, el rendimiento, el diámetro de la polea motora, el diámetro de la polea movida, así como la masa de cada una de estas poleas. La masa de la correa también es importante tenerla, y la eficiencia de esta transmisión mecánica. Tenemos también la información del husillo, de esferas y del carro. Tenemos el paso del husillo, el diámetro del husillo, el largo, el peso tanto de la mesa como del carro. En este caso son 50 kilogramos de la mesa más 20 kilogramos de la carga. La fuerza de oposición al movimiento, el desplazamiento si se realiza horizontal o tenemos un ángulo de inclinación. El material del husillo es importante también porque hay una opción en el software de dimensionamiento que nos menciona el material del que está hecho el husillo. La densidad del material, el rendimiento y el coeficiente de fricción. Usualmente el coeficiente de fricción y el rendimiento son constantes en los husillos de esferas. Entonces, al momento que ustedes coloquen la información en la página de BEC, esas características ya estarán en el sistema. Aquí vemos el primer paso de nuestra selección del dimensionamiento de seccionamiento BEC. Aquí en donde dice sistema mecánico, nosotros podemos seleccionar el tipo de transmisión, este tipo de transmisión final. En este caso es un fuso de esferas. El fuso de esferas es el husillo. La aplicación es un fuso de esferas con carga, conforme al diagrama inicial del problema. Podemos aquí seleccionar qué tipo de sistema de reducción tenemos. Si es poleas, si correa, reductor, si solamente es reductor o solamente son poleas. ¿Cuántas etapas tienen estas poleas? 1 o 2 etapas. Si seleccionamos 2 etapas, aparecerá otro juego de poleas en esta sección que conectarán a la transmisión final. Una vez que ya seleccionamos todas estas características, damos clic en avanzar. Aquí es el momento en donde tenemos que ingresar la información del reductor como de poleas. Tenemos que la relación de reducción del reductor es de 2:1, por lo cual nosotros vamos a colocar una relación de 2. El momento de inercia se coloca en la unidad que nosotros tengamos, en este caso es kilogramos metro cuadrado. Si tienen alguna otra unidad, pueden seleccionarla en el menú desplegable. Recuerden que para llenar esta información se tiene que utilizar una coma, que es el sistema numérico de Brasil. Si utilizan el punto, va a haber un error. Colocamos el rendimiento del reductor. Sabemos que por los datos del motor estamos manejando diámetros y masas. Seleccionamos la opción de diámetro y masa. Colocamos el rendimiento de la transmisión mecánica y colocamos toda la información del diámetro de polea motora, diámetro de polea movida, masa de polea motora y masa de polea movida. Toda la información tiene que ser vaciada en el sistema para hacer un dimensionamiento adecuado. Llegamos al punto en donde están los datos del husillo de esferas. Aquí es lo que les comentaba, es un husillo de precarga de acero. Al momento que nosotros seleccionamos el husillo de precarga de acero, el rendimiento y el coeficiente de fricción, el atrito, se seleccionan automáticamente. Toda la información tiene que ser vaciada aquí, tanto el diámetro, el comprimento hace referencia a la largura del husillo. En este caso, nuestro problema es de 1500 milímetros. El paso del husillo, así como la masa de la mesa. Después están los datos de la carga. La carga tiene una masa de 20 kilogramos. No tiene masa de contrapeso. En caso de que tuviera una masa de contrapeso, tenemos que llenar ahí ese rubro. Y la fuerza de oposición dada en Newton. Una vez que hemos llenado toda esta información, damos clic en actualizar los resultados y el sistema hace por nosotros todo lo que nosotros tendríamos que hacer manualmente o hablar con un ingeniero. Aquí está toda la información
de los momentos de inercia para cada una de las etapas de nuestro servoaccionamiento. Damos clic en avanzar y ahora nos pide la curva de velocidad de la carga. En este caso vamos a utilizar una... Tenemos que seleccionar... Creo que no ha cambiado. Ok, listo, creo que ya cambió. Tenemos que seleccionar el perfil de velocidad que vamos a utilizar. En este caso va a ser un perfil triangular. El movimiento lineal que va a tener nuestro problema es de 1 metro. El movimiento va a ser de 1 metro, el husillo es de 1500 milímetros, 1.5 metros, pero esos 500 sobrantes no cuentan con el paso de la rosca. La velocidad máxima con la que vamos a trabajar son 9 metros por minuto. Es importante que aquí seleccionen las unidades. Me parece que el sistema usualmente está en metros por segundo, entonces tiene que cambiarlo a metros por minuto. El tiempo muerto corresponde al tiempo de aceleración que nos menciona el problema de 0.35 segundos. Damos calcular. Nos va a calcular la aceleración y el tiempo de movimiento. Nosotros tenemos que colocar solamente 3 factores en esta pantalla: el deslocamiento, la velocidad máxima y el tiempo muerto. Una vez que se han calculado todos los parámetros, damos clic en avanzar y tenemos que seleccionar ahora la información eléctrica del servoaccionamiento. Tenemos que la red es de 380, la temperatura ambiente máxima a la que puede trabajar es de 40 grados. Si ustedes tienen una temperatura distinta, la pueden seleccionar. La distancia entre el servomotor y el servoconversor. Los cables que tenemos nosotros de potencia van desde 3 metros hasta 12 metros. Entonces ustedes seleccionan ahí de acuerdo a su instalación. El tipo de cable puede ser estándar o blindado. El tipo de conector puede ser de 180 grados, es decir, recto, o de 90 grados, dependiendo del espacio que tengan en su tablero, en su panel eléctrico o en su instalación. También si el servomotor va a contar con freno electromagnético o no. Una vez que seleccionamos toda la información, damos clic en avanzar y nos va a arrojar todos los resultados de las posibles opciones que tenemos para servomotor y servoconvertidor. En este caso nos da un servomotor carcasa 56 con torque de 6.1 y con una velocidad de 2000 revoluciones, con su servoaccionamiento SCA05. En el sistema aparece el SCA05, que es la versión antigua del SCA06, pero se está actualizando este sistema para que aparezcan los datos actualizados. Aquí abajo podemos ver toda la información de la velocidad nominal del motor, la relación de inercia carga-motor, además de los torques. Si queremos ver un poquito más de las características del servomotor o del servoconvertidor, podemos dar clic aquí en esta pestaña que dice servomotor o servoconversor, en donde van a aparecer todas las características de estos equipos. Si quieren hacer la homologación entre SCA05 y SCA06, no hay problema. El SCA06, de hecho, es más completo. Ya incluye el PLC, el soft PLC para programación, además de las opciones de posicionamiento. Y ahora vamos a hablar un poquito de los servomotores SWA de la línea BEC. El servomotor SWA es un servomotor de corriente alterna sin escobillas o brushless. Tiene retroalimentación por resolver. Tiene una elevada capacidad de sobrecarga, que es una característica general de los servomotores. Baja inercia, es decir, bajo momento de inercia. Tenemos un grado de protección IP65, aislamiento clase F. Tenemos muy bajo nivel de ruido y vibración. Además de que podemos tener formas constructivas B5, B1 montado hacia abajo y B3 montado hacia arriba. Tenemos también protectores térmicos GTC para brindar seguridad al servomotor. Si ustedes quieren elegir un servomotor, tenemos aquí la codificación rápida. SWA significa la línea de servomotores BEC. El siguiente número es el tamaño de la carcasa, la tensión a la que se da alimentada, que son 200 a 230 volts,
380 a 480 volts. Tenemos ahora el par, dependiendo de las características de la aplicación. Tenemos la rotación nominal de 2000, 3000 o 6000 revoluciones por minuto. Y tenemos opcionales. Tenemos el freno electromagnético, tenemos una brida para un encoder incremental. Recuerden que los encoders se colocan externos al servomotor, es decir, en un CNC, el encoder está en el CNC y proporciona información al servoconvertidor, que a su vez controla el servomotor de acuerdo a esa información. También podemos tener particularidades eléctricas, como el bobinado, o particularidades mecánicas, un eje especial o una brida de acuerdo a sus necesidades. Además del encoder Hyperface DSL, que brinda la opción de que todo esté conectado en un solo cable, la potencia y los cables de resolver. El servoconvertidor SSA06, que sustituye al SSA05, puede tener alimentación monofásica en 200 a 230. Tenemos ahí un servoconvertidor de 5 amperes en alimentación trifásica con de rateo a 4 amperes en alimentación monofásica. Tenemos alimentación trifásica de 380 a 480. Tenemos la función PLC incorporada para la programación. Tenemos 3 entradas digitales, una salida digital, una entrada analógica de 12 bits, conexión USB, una red CAN Open DeviceNet incorporada pues como estándar en el equipo, además de alimentación electrónica en 24 volts de corriente continua externa. Podemos ofrecer también la solución con la alimentación interna en 24 volts, pero recomendamos la externa, ya que el momento que nosotros alimentamos externamente el control, si hay alguna falla eléctrica en la etapa de potencia del servoconvertidor, toda la conexión de comunicación no se pierde. Y tenemos el transistor de frenado incorporado. Tenemos 3 slots de expansión en donde tenemos entradas y salidas digitales, entradas analógicas, una red de comunicación, entradas para encoder o un simulador de encoder. En caso de que su equipo no tenga un encoder, puede colocar este accesorio en el slot determinado y puede simular que hay una retroalimentación del equipo. La fuente de 24 volts que les comentaba, la función STO para detener el torque de los equipos, así como el filtro RFI para la emisión electromagnética. Aquí también tenemos la codificación de los equipos, el nombre SSA06 en el punto 1, el tamaño del equipo en el punto 2, la corriente nominal, la P del código significa es punto, entonces si tenemos 5.3 sería 05P3. El número 4 hace referencia a la alimentación monofásica o trifásica. El número 5 hace referencia a la tensión de alimentación del servoconvertidor. Tenemos también el filtro RFI, puede ser con categoría 3. Tenemos el módulo STO con o sin módulo, la alimentación interna electrónica y los manuales en portugués. Puede venir sin manuales o los manuales en portugués. Los manuales los pueden encontrar en la página de BEC, entonces no hay tanto problema. El manual en portugués me parece que incluye también la conexión del cable USB. Bien, eso sería todo por mí, de mi parte el día de hoy. Si tienen alguna duda, la pueden escribir aquí en la sección de comentarios o pueden contactarme directamente a mi correo, que es calderav@wec.net. Si tienen alguna duda de servoaccionamientos, quieren un poco de asesoría, pueden contactarme y nosotros los atendemos con gusto. Bien, ahora creo que ya empieza la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Ok, mi correo es calderav@wec.net. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, no duden en decirme. El stock, ¿dónde lo tenemos? Podemos tener stock aquí en México o en Brasil. No habría problema, habría que valorar dependiendo de qué corriente requieren y de todo.
Sí, hola Osvaldo, de Brasil sería un tiempo como 6, 8 semanas. Ya te contestó Cristian. ¿Alguna otra duda que tengan? Pueden activar sus micrófonos o si es una duda de programación o algo más complicado, me pueden mandar un correo. En este curso, en realidad, como estamos viendo conceptos básicos, no tocamos el tema de programación. Tal vez posteriormente podemos abarcar ese tema. Bueno, ok, creo que no hay la grabación, ¿a quién se la manda? Ok, mi compañera Brenda les va a mandar la presentación una vez que esté disponible. De hecho, también aparece en el historial de los comentarios al final de la presentación, pero lo enviamos a todos los integrantes que se hayan registrado. Edwin nos pregunta, ¿sería muy interesante entrar en material al 100% con cursos prácticos? Ok, sí, ¿no? El plan, de hecho, para este curso usualmente es venir aquí a las instalaciones de IDEC y realizar un curso de programación básica y evaluar todas las posibilidades del servo convertidor. Sí, una vez que pase todo este tema de la pandemia, que es algo medio peligroso, podemos regresar a los cursos prácticos. El ingeniero Esaías, ¿qué tal? Buen día, nos dice, en la transmisión electromecánica de Malacate de una grúa se tiene un motor de 40 HPs. El frenado se hace con un servofreno, si motores de 40 volts corriente alterna. Aproximadamente en caso de adaptarse se puede conectar al 440. Sí, tanto los motores como el servoconvertidor pueden ser alimentados a 480, de 380 a 480 volts corriente. Gracias, muchas gracias por la respuesta, gracias. No, ¿de qué ingeniero? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ok, bueno, muchas gracias por haber participado el día de hoy. Creo que no hay más preguntas. Sé que es un tema un poco complicado porque requiere un análisis de todo el sistema en la industria. Entonces, si les surge alguna duda en el transcurso de, no sé, de los días o algo, me pueden contactar y sin problema lo resolvemos. Okay. Muchas gracias por participar. Nos vemos en el próximo webinar, que probablemente sea la siguiente semana. Y gracias por estar aquí con nosotros en BEC México. Sabemos que es complicado ahorita las capacitaciones, pero son muy importantes tanto para nosotros como para ustedes que son nuestros clientes. Que tengan un buen día y nos vemos pronto. Gracias.
Hola, Juan. Me comentas que la grabación a quién se la manda. Nosotros le hacemos llegar a ustedes, a todos los que se inscribieron en el curso. Si quieren que agreguemos a otras personas, otros correos, nos lo pueden enviar. Me lo pueden enviar a mi correo y mi compañera Brenda Medina les hará llegar la presentación.